Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. En el nombre de Jesús, espero en el nombre de Jesús que le haya ido bien en todo este día y que en esta tarde usted ya pueda estar en su hogar descansando, reposando, meditando en la palabra del Señor, sabiendo, hermano, que Dios este día nos ha librado, nos ha guardado de tantas adversidades y nos concede esta reunión. Nos permite meditar, tomar un tiempo, apartar un tiempo para dedicarle, para sustentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Amén. Así que en esta tarde yo le doy gracias a Dios primeramente, gracias a nuestro pastor también que nos concede esta oportunidad de meditar juntos, hermano, en la palabra del Señor. Rogando a Dios que Él en esta tarde nos bendiga, rogando, suplicando al Señor que envíe su fresca unción para que podamos nosotros no solamente transmitir, sino recibir lo que Dios tiene y que la palabra que Dios va a enviar sea para mí, para usted que está oyendo o para aquellos que se han de conectar después. Amén. Así que yo le invito que oremos un momento y que le pidamos la dirección, la unción del Espíritu Santo para que no solamente oigamos, sino que logremos entender, que logremos a través de su palabra nosotros escudriñarnos, vernos, mirarnos y poder presentarnos delante de Dios transparentes, sinceros, honestos, porque sabemos que el único quien puede verdaderamente ayudarnos es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo quien nos ha sido concedido, hermano, para que, dice su palabra, si alguno está cansado, si alguno está atribulado, el Señor nos invita, ¿verdad? Que vengamos delante de Él y Él tiene el poder para hacernos descansar. Él tiene el poder para llevar a nuestra alma a un refrigerio. Amén, porque aquí las cosas de la tierra quizá ofrezcan cierto tipo de refrigerio, pero es temporal, es momentáneo, amén, y lo que Dios nos quiere dar es eterno. Así que acerquémonos en oración, en ruego, pidiéndole que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que has hecho, Padre. Gracias por nuestras familias, has guardado nuestras familias, has guardado, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Padre, porque eres bueno, Señor, y es por eso, Señor, que podemos acercarnos al trono de tu gracia, creyendo, Dios mío, que tus planes para nosotros, Señor, que hemos creído en ti, Señor Jesucristo, tus planes son de bienestar, de darnos un futuro, Señor, glorioso, Padre, aquello, Señor, que nuestro espíritu y nuestra alma anhela y solo viene de ti, Padre. Gracias te damos en esta tarde por lo que has hecho, por lo que tú vas a hacer, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos concedas, Señor amado, el poder prestar atención, Señor, a tu palabra, el poder recibir tu palabra, Padre, el poder, Señor Santo, para que tu palabra, Señor, ya ha dispuesto nuestro corazón, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, reciba en nuestro corazón esa palabra viva, esa palabra poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, concédenos, Señor, en esta tarde, en esta hora, a mí y a los oyentes, concédenos, Padre, en el nombre de Jesús, estar atentos, Padre, a tu palabra, ponernos delante de tu presencia como un espejo, Señor, que a través de tu palabra podamos ver, Señor, nuestras manchas, que a través de tu palabra podamos nosotros darnos cuenta de nuestra condición, no solamente externa, Padre, sino más importante, creo yo, interna, Señor, para que así, Dios mío, podamos presentarnos delante de tu presencia, Padre, sabiendo, creyendo, Dios mío, que solamente tú, Señor, tienes el poder para limpiarnos, Señor, para prepararnos, Señor, para esa venida tuya en secreto, Señor, que está muy pronta a suceder, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, si hay alguno de los oyentes, Padre, que necesita sanidad, pon tu mano poderosa, Padre, sobre sus cuerpos,
sobre sus mentes, sobre sus corazones, de tal manera, Padre, que les sea ministrada, Señor, una sanidad interna, Padre, para que se evidencie, para que se manifieste en lo externo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, a donde quiera que ellos se encuentren, Señor, en donde quiera que nos estén escuchando, Padre, envía tu palabra, por favor. Espíritu Santo, lleva tu palabra, Señor, la cual no tiene barreras, impedimentos ni obstáculos, Señor, y no está limitada. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, sana a todos aquellos que en esta hora tienen esa necesidad, Padre, de ser sanados, principalmente en su interior, en ese hombre interior, Padre, como también en el hombre exterior. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Pues bien, hermano, le doy la bienvenida en el nombre de Jesús a invertir un tiempo en el Señor, a prestar, a apartar para usted, porque como nos enseñaban este fin de semana, la santidad es apartarse, ¿verdad? Santificarse es apartarse para el Señor, pues. Entonces, eso es, este tiempo quizá usted no lo vea de repente muy fructífero, muy beneficioso. Sin embargo, hermano, este fin de semana la bendición que tenía para nosotros era de darnos cuenta, hermano, de que nuestra lucha, de que en lo cual nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos, nosotros creyentes en Cristo tenemos que enfocarnos en que hay un mundo espiritual tan real, hermano, y quizá más real de lo que estos ojos naturales puedan ver. Amén. Porque todo tiene un principio, ¿verdad? Y casi todo se empieza en lo espiritual, en aquello que uno no ve, en lo invisible al ojo humano. Amén, todo. Y por eso le doy la bienvenida en el nombre de Jesús a esta meditación de la palabra, hermano, sabiendo, hermano, que la palabra del Señor nos puede mostrar nuestra condición interna siempre y cuando nosotros seamos honestos con nosotros mismos, que Dios lo conoce todo. Sin embargo, hermano, Dios no nos obliga y es bueno que nosotros fuéramos honestos, transparentes delante de Dios, reconociendo, hermano, reconociendo, como la Biblia dice, que no hay un solo, un justo, todos hemos fallado de alguna manera. Amén. Y si nos logramos acercar con esa sencillez de corazón, con esa humildad, hermano, porque fíjese que para oír la palabra del Señor necesitamos tener un corazón humilde, despojarnos de todo aquello que nuestro razonamiento, nuestros argumentos se interponen para impedir, hermano, que lo que Dios tiene para nosotros entre, penetre y prospere en nosotros. Entonces, por eso necesitamos disponer nuestro corazón haciendo a un lado. ¿Por qué, hermano? Porque siempre va a haber algo más que nosotros necesitamos saber. Siempre va a haber algo más. Y para eso dice su palabra que fue dejado el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, dice, y nos recuerde todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y todo lo que está diciendo ahora a través de su Espíritu Santo. Aun cuando vemos en este tiempo, cuando vemos, hermano, que la venida en secreto de nuestro Señor a llamar a los suyos está lista, está casi lista para hacerse manifiesta. Entonces, mucho más en este tiempo. Así que yo le doy gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer y gracias a Dios porque usted ya está pendiente, amén. Entonces vamos a dar principio a este tema recordando, hermano, de antemano que hemos visto por situaciones, ¿verdad? Se han suspendido en este tiempo las predicaciones de los martes y los viernes, pero vamos a continuar en ello ahora porque el día 20 de septiembre, que es martes, recuérdese usted que tenemos, hermano, servicio presencial aquí en la iglesia, amén. Así que vamos a continuar, pues. Dice así, fíjese que a mí me tocó el tema, habíamos estudiado el tema, estábamos estudiando el tema de las manchas, ¿verdad? De las manchas. No sé cuántos han estado pendientes de estos temas. Sin embargo, hermano, yo creo que ahí están, ¿verdad? Lo bueno y lo
lo fácil que Dios nos ha hecho todas las cosas, hermano, que ahí está. Si usted estos días no tuvo tiempo, no pudo hacerlo, ahí están, hermano, en las redes, ¿verdad? Para que usted y yo podamos ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces sí es necesario que todos los días nosotros apartemos un tiempo, porque Dios siempre nos está hablando. No importa que este mensaje o que aquel mensaje sucedió hace 8 días, hace 15 días, hace un año. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no pasó de moda. La palabra de Dios, el día que usted la lee, se le puede hacer presente, hermano. Amén. No solamente se quedó hace un mes, hace 5 años. No, en el momento que usted la oye, Dios, el Espíritu Santo, tiene el poder de hacerle presente esa palabra y poder nosotros arrepentirnos delante de Dios. Amén. Así que en esta ocasión me tocó la mancha de la lepra. Vamos a ir viendo los versículos ahorita y vamos a ir viendo, hermano, quizá este tema, la mancha de la lepra, es algo muy conocido. Estamos viendo de las manchas, ¿verdad? La mancha de la iniquidad, que la iniquidad se hace, o mancha es algo desagradable delante de Dios y se convierte en iniquidad en la práctica, amén, en la práctica se convierte en iniquidad. Entonces, pero en esta ocasión nos tocó ver la mancha de la lepra y vamos a ir viendo, y yo espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo abra sus oídos, nuestro entendimiento, para que podamos recibir lo que Dios tiene, amén. Así que dice, ¿qué significa lepra en el mundo espiritual? ¿Verdad? Recuérdese que este fin de semana, eso es lo que el Señor nos estaba dando a través de su siervo, de que nosotros tenemos que concientizarnos de que hay un mundo espiritual, hay cosas en lo espiritual que están sucediendo en lo invisible al ojo humano. Eso es lo espiritual, lo invisible al ojo humano, al ojo humano. Es como que el ojo humano no está capacitado hasta que Dios lo capacite para ver el mundo espiritual, el mundo invisible, ¿verdad? Entonces dice esta pregunta, ¿qué significa lepra en el mundo espiritual? Fíjese, leamos, compara la purificación de la lepra con la purificación de nuestros pecados. Como la lepra era algo tan visible que causa que el cuerpo se deteriore, la piel, empieza por la piel, y se corrompa, sirve muy bien como símbolo de un estado pecaminoso, pecado, de un estado de pecado. ¿Qué es eso? Tiene muchas implicaciones el pecado, porque una de esas es errar en el blanco, ¿verdad? Ofender a Dios, eso es pecar. Desobedecer a Dios, eso es pecar, y eso lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron, entonces pecaron contra Dios, contra el mandamiento de Dios. Entonces eso es pecaminoso, un estado pecaminoso cuando se mantiene en desobediencia. El pecado corrompe a la gente espiritualmente, la misma forma que la lepra lo hace físicamente. Una de las características o de las, no sé, que tiene la lepra es que dice que hace insensible la piel o la parte donde está la lepra, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver también en lo espiritual o en lo invisible al ojo humano, amén. Entonces por eso lo está comparando con la lepra, con el pecado, y eso hay mucho que hablar, ¿verdad? Entonces vamos a seguir hablando de eso. Dice la lepra o la enfermedad de la piel, que fue considerada una enfermedad pecado, donde el culpable quedaba manchado, impuro, contaminado, y la Biblia nos enseña que tenía que sacarlos de la ciudad, por decirlo así. Tenían que estar afuera y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Y tenían que gritar, inmundo soy, para que no se le acercaran, ¿verdad? Entonces esta enfermedad la podemos ver ahora como pecado. El pecado, quizá, hermano, hay pecados, la mayoría, ¿verdad?, de los pecados, si no es que todos los pecados, pues son invisibles, aunque se hacen evidentes después, con el tiempo,
al ojo humano, pero son invisibles. Por ejemplo, usted comete un pecado de obediencia, de desobediencia, perdón, o yo, y ese quizás no se mira. Si, por ejemplo, usted desobedeció y usted y yo estamos platicando y yo no me entero que usted cometió el pecado de desobediencia, a menos que me lo diga o a menos que yo se lo diga, se va a dar cuenta porque es invisible, no se mira. Entonces, por eso es que tiene mucho que ver, hermano, esto, porque fíjese todo este fin de semana, ¿verdad? Que gracias a Dios nos concedió esa bendición tan grande de estar reunidos sábado desde las 4 de la tarde, domingo desde las 11 hasta las 2, 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, porque Dios nos quiere, hermano, mostrar algo que nosotros quizá no nos hemos concientizado y ver esa realidad. Amén. Entonces fíjese que todo eso tiene que ver y todo lo que nos enseñaron, ¿verdad? Ahí están las predicaciones, como lo vuelvo a decir, gracias a Dios porque Dios nos los ha hecho tan fácil, hermano. Pero fíjese esta lepra, cómo habla Job de esta lepra. Fíjese que me llamó la atención porque una versión dice el primogénito de la muerte, la de las Américas. Si usted puede verlo ahorita ahí en su casa, si usted puede corroborar esto que le estoy diciendo ahí en su casa, se va a dar cuenta que esto es, uno se pone a pensar eso y es más allá de lo que cuando uno oye lepra, o los sacaban del campamento y los apartaban hasta que se le quitaba. Pero ¿por qué agarraban esa enfermedad, verdad? Por ejemplo, ¿por qué esa enfermedad la agarraban o por qué se contaminaban con esa enfermedad, verdad? Entonces todo ese mundo invisible, un mundo espiritual invisible al ojo humano, hermano, nosotros, gracias a Dios que este fin de semana, perdón la repetidera, pero nos vino a abrir los ojos un poco más a esa realidad que pasa desapercibida aún para muchos cristianos de nosotros, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y pedirle al Señor. Bueno, entonces mire, esto es lo que le digo que me llamaba la atención, porque fíjese cómo dice en Job. Usted puede verlo en la versión que usted quiera. Esta es la versión, la PDT. Ajá, así se llama esta versión, PDT. Usted puede verlo en las Américas, en las versiones que usted tenga en su casa. Job 18:13. Mire cómo dice, porque esto es lo que hace o hacía la lepra. Quizá ahorita también ya debe haber cura y todas esas cosas, pero eso estamos hablando en el antiguo tiempo, ¿verdad? Dice Job 18:13, su piel se consume por la enfermedad. Esa enfermedad es lo que hacía. Dice que se iba consumiendo la piel, se le iba cayendo, dice, pedazos del cuerpo, ¿verdad? El hijo mayor de la muerte roe su cuerpo por partes. No sé si usted tiene, le vuelvo a decir, ahí en su casa, si tiene la de las Américas, yo se lo quiero poner, espero que no, ¿cómo se llama? Espero que no me tarde mucho aquí al ver esto, mire, porque me llamó mucho la atención, hermano, esta expresión, esto que dice aquí Job, que dice aquí mire, aquí lo subrayé también, dice Job 18:13, usted lo puede ver, yo lo estoy viendo en las Américas, ahora dice así, oh perdón, no lo estoy viendo en las Américas, le voy a cambiar a las Américas, mire, ahí, ¿dónde estás? Aquí está, mire, yo la tenía en la PDT, la que le vi, pero le voy a poner la de las Américas, mire cómo dice, 18:13, Job, devora su piel la enfermedad, dice. Devora sus miembros el primogénito de la muerte, dice aquí, mire hermano. Y eso a mí me hizo pensar mucho, esto a mí me hizo pensar bastante. Y es por eso que fíjese que, gracias a Dios por este tema, ¿verdad? El primogénito de la muerte. Tenemos que nosotros, hermano, darnos cuenta que no es algo tan sencillo, algo que, oh, la lepra, es una de lo que esto sucedía y eso que el otro, sino que en este tiempo, hermano, puede que haya cosas que estén sucediendo, hermano, y que nosotros sin darnos cuenta, hermano, podemos tener esa enfermedad. Y espiritualmente, una de las cosas que hacía esta enfermedad es hacerlo insensible. Yo no sé, primeramente Dios, usted y yo no seamos tan insensibles a las cosas de Dios. Pero yo honestamente, pues cuando ahorita nos vinieron a hablar de
de estos temas, hermano, este fin de semana, pues verdaderamente yo me califiqué un poco insensible a eso, aunque digo sí existe y sí es realidad. Sin embargo, cuando la palabra del Señor nos confronta, nos damos cuenta que no hemos entendido eso. Entonces, en cierta forma, digo, híjole, hemos sido un poco insensibles, o al menos yo me conté, pues no sé usted, ¿verdad? Hemos sido un poco insensibles a lo invisible, a lo de Dios, ¿verdad? Porque honestamente pues vivimos más acostumbrados o estamos viviendo al plano natural, a lo que se palpa, a lo que se toca con los sentidos naturales. Cuando creo yo, digo yo, deberíamos decirle al Señor, agudiza, haz sensible mis sentidos espirituales, porque así como tenemos sentidos naturales, el olfato, la vista, el tacto, todos esos sentidos naturales, también existen espirituales en nosotros los sentidos, y esos creo yo que necesitaríamos tenerlos bien agudizados, bien afinados para ver esa realidad de la que nos vinieron a hablar, ¿verdad? Que muchas veces somos un poco insensibles. Perdóneme si usted no es así, pero yo sí me califico un poco así, digo, insensible a esas cosas, porque la palabra del Señor me dice que donde 2 o 3 se reúnan, Él está ahí. Pero muchas veces nosotros, hermanos, pues nos cuesta creer que Él está ahí. Cuando quizás se nos hace más fácil creer que Dios está ahí, cuando hay una algarabía, cuando sanidades y todo. Sin embargo, no solamente ahí está el Señor, no solamente en esas ocasiones se manifiesta el Señor, sino que se manifiesta en el silbido apacible también, en los truenos, en los relámpagos, en las cosas grandiosas también, pero también se manifiesta en lo apacible. Y ahí es donde me imagino yo que somos un poco insensibles a eso, porque nuestros sentidos espirituales quizá están un poco adormecidos, o quizá necesitamos desempolvarlos un poco espiritualmente hablando, en el nombre de Jesús, para que, hermano, estemos listos a esas cosas, ¿verdad? Porque Dios quiere, hermano, Dios quiere eso, porque Él mira todo y quiere que no nos tomen por sorpresa esas cosas. Amén. Así que empezamos a ver. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 21. Yo no sé cuántos minutos tengo hablando. Yo no sé si me pasé, me salí. Ya tengo muchos, ¿verdad? Aquí tengo apenas 2. No, pienso que ya son 21 minutos. Wow. No sé por qué mi Biblia está marcando 3 minutos. Fíjate. No sé por qué, a lo mejor porque me salí, ¿verdad? Pero ya tengo 22 minutos. Ok. Segundo libro de Crónica 26, 21 dice: y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso. Entonces nos damos cuenta que lo separaban, ¿verdad? Pues como era el rey, pues lo separaron en una casa. Sin embargo, bueno, sigamos. Dice, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. En otras palabras, hermano, en otras palabras, tenía que ser excluido, ¿verdad? Porque estaba leproso, y acuérdese que la ley era eso, si le daba lepra. Es tremendo todo esto de la lepra. Si usted se pone a leer en el Antiguo Testamento, hermano, cómo nos habla de la lepra. La lepra, fíjese que se podía pegar, hasta podía salir en las paredes de las casas, en la ropa, fíjese. Y de eso habla Judas, que dice que nosotros tenemos que rogar a Dios, pedir a Dios, siempre teniendo cuidado aún de ciertos seres o personas, hermano, que se contaminaron, que están contaminados, dice, aún de la ropa contaminada, dice. Entonces, hermano, esto va más allá, y por eso yo digo, gracias a Dios, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y nos ministró este fin de semana de ese mundo espiritual que es tan real, hermano, mucho más real de lo que estos ojos están viendo, lo real. Amén. Espero no confundirlo con esto que digo a veces así. Amén. Entonces, pero fíjese que este rey Usías, ¿cómo es su historia de él? Usted lo puede ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Si lo lee todo, si lo lee los versículos antes y después, usted se va a dar cuenta que este rey dice que se hizo grande, se sintió muy importante. Dios lo engrandeció, pues, Dios lo levantó, y se sintió así, y quiso usurpar o quiso tomar un lugar que no le pertenecía, aunque él era el jefe, aunque él era el rey, aunque él mandaba.
andaba, había de parte de Dios, o como ahorita hay de parte de Dios, hermano. Perdónenme, no me acuerdo de la palabra, pero hay lugares, por ejemplo, nosotros dice la Biblia que somos un cuerpo, miembros de un cuerpo, cada uno con su función. A eso me estoy refiriendo cuando digo que el rey Usías, aunque mandaba, o sea, tenía su función y él quiso hacer una función de un sacerdote. Entonces, por eso es que él dice que le cayó lepra. Usted léalo en el segundo libro de Crónicas 26-21. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir, hermano, que lo espiritual es tan real que, hermano, nosotros podemos hacer cosas y no nos pasó nada. Sin embargo, en lo espiritual, hermano, porque también hay leyes, ¿verdad? En lo espiritual, también hay delegaciones en lo espiritual, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, nos enseña pues a no hacer lo que no nos mandaron a hacer, pues, ¿verdad? Siempre y cuando todo esto, hermano, viene para mí en lo personal, hermano, me abre los ojos a este mismo tema, lo que nos vinieron a enseñar, me abre los ojos a estas manchas de las cuales nosotros necesitamos despojarnos, nosotros necesitamos venir delante de Dios para que se nos sea quitada, porque hermano, Dios tiene el poder para limpiarnos, ¿verdad? No solamente Dios nos muestra nuestra condición, sino que nos muestra la condición para que nosotros, fíjese, ese es lo delicado, lo importante y lo más valioso, digo yo, que la decisión que nosotros tomemos cuando Dios nos muestra nuestra condición. Por ejemplo, Dios a través de su palabra nos habla y nos dice, estás en pecado, no para avergonzarnos, hermano, porque Dios no avergüenza a nadie, sino que para mostrar nuestra condición a través de con su Espíritu Santo nos permite ver nuestra condición, y no para que nos quedemos en la misma situación, sino para que vengamos delante de Él creyendo, hermano, porque así lo dice su palabra, que Él tiene el poder para limpiarnos, que Él tiene el poder para purificarnos a cada que fallemos, a cada que nos ensuciemos, a cada que nos manchemos, hermano, a cada que algo sucede que ofende a Dios y que no nos damos cuenta nosotros quizá en nuestro interior. Para eso es la palabra, ¿verdad? Para que nosotros vengamos y nos demos cuenta, híjole, sí, aquí estoy fallando. Les repito, Dios no nos muestra nuestra condición solamente para que digamos, uy, qué miedo, uy, qué feo soy. No, sino para que podamos correr hacia Él, venir delante de Él y decirle, sí, Señor, límpiame, perdóname, la he regado, la regué, le fallé de alguna forma. Entonces, venir delante de Dios, ¿verdad? Pero, hermano, que no nos quedemos con esa condición que el Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque pues nadie, hermano, un día, porque dice que un día vamos a ser llamados delante de Dios y nadie nos vamos a poder justificar. No le vamos a poder decir al Señor, señores, que yo no supe, señores, que yo no entendí. Sí, el Señor nos los permite entender. Ahora que no le demos la importancia que tiene, pues eso ya es punto y aparte, ¿verdad? Entonces vamos a continuar un poquito. Dice así. Mateo 26:6, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Espero que no se ofenda a nadie, ¿verdad? Porque así le dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué tenía lepra Simón? Entonces, no sé si era ¿verdad? Ex leproso, no lo sé. Me imagino que sí, ¿verdad? Pero que llegó a su casa de Simón el leproso, ¿verdad? Yo no sé si todavía tenía lepra, me imagino que ya no, que ya era un ex leproso. Pero entonces veamos un poquito mejor. Veamos un poquito. Dice Mateo 18, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea que Dios, fíjese, no solamente Dios te puede liberar de eso, sino que Dios mismo delega. Dios mismo sí delega a quién puede hacerlo eso, quién puede hacer eso, ¿verdad? A Él, por eso dijo en una ocasión, usted se recuerda que está en la Biblia, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas, para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro, y un montón de cosas que dice la Biblia, hablando de Jesús, de Lucas, hablando de el Antiguo Testamento, cuando le dieron el rollo. Entonces, sin embargo, Él solo, pues, no que Él no pueda hacerlo, ¿verdad? Sino que Él, fíjese, porque a veces me imagino yo, hermano, que uno a veces
se le hace más fácil, oiga bien lo que voy a decir con oídos circuncidados, porque quizás se le hace más fácil a algunos o a nosotros mismos, me voy a contar con usted, con alguien, no sé quién, de que se nos hace más fácil quizás recibir algo de parte de Dios, de alguien que no conocemos. Bueno, que no conocemos, no necesariamente, ¿verdad? Sino que con el que no convivimos todos los días. Amén. Quizás. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, él no solo, porque habrá gente que dice, no, si Dios no me hace esto, yo no creo. No, hermano, Dios tiene sus delegaciones, Dios tiene sus siervos, Dios tiene sus pastores, Dios tiene sus apóstoles, Dios tiene sus profetas, Dios tiene sus evangelistas, que Dios les dio ese poder porque lo han recibido de parte de Dios. Entonces le está diciendo aquí, ¿verdad? A sus discípulos, ustedes recibieron lo que les estoy dando y así denlo de gracia. ¿Qué hagan? ¿Qué tienen que hacer? Limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia lo recibieron, denlo de gracia a aquel que necesite, ¿verdad? En otras palabras, hermano, mire Dios que no quiere, dice la palabra que Dios quiere. Dios, su anhelo de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice. Amén. Fíjese todas estas cosas, hermano. Dios no quiere que vayamos sucios, porque la Biblia dice que Él se está preparando una esposa limpia, y Él dice sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque Dios está preparando a su esposa. Amén. ¿Y de qué forma se la está preparando? A través de sus siervos, a través de sus ministros, hermano. Dios lo está haciendo. Amén. Así que es bien importante, hermano, meditar en esto y pedirle al Señor, ¿verdad? Concédeme, Padre, arrepentimiento. No quedarme conforme o no quedarme solamente sorprendido con saber que mi condición delante de ti no es muy agradable y quedarme ahí, no, sino que pelear contra mí mismo, como dijo Pablo, obligarme a mí mismo y seguir adelante, no solamente conocer la noticia, sino saber mi condición y buscar la sanidad, buscar la limpieza, buscar la solución, buscar la respuesta, no conformarme. Como usted se da cuenta al leer la Biblia, que muchos, cuando el Señor Jesucristo andaba, una multitud grande, dice, los muchos andaban y oían, y como Él les hablaba en parábolas, muchos no entendían. Amén. Sin embargo, aún sus discípulos no entendían, pero la diferencia lo hizo cuando sus discípulos iban a preguntarle a Él. Entonces, eso quiero decirle, que cuando usted y yo nos enteremos de nuestra condición, hermano, delante de Dios, no solamente nos quedemos, sí, me dijo así, y no, sino que perseverar, buscar hasta encontrar la salud, la sanidad, porque eso es lo que Dios quiere darnos al mostrar nuestra condición. No lo muestra para avergonzarnos, para darnos solución, para traer sanidad, para limpiarnos, como dice, amén, a través de sus siervos. Y eso lo dice Efesios 4:11. Ahí está, usted lo mira en su casa. Bueno, dice, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y aquí también habla mucho, ¿verdad? Porque ahí usted se da cuenta que dice que eran 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Entonces dice que a la distancia se pararon y el Señor los sanó. Sin embargo, dice que los sanó porque le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando iban en camino, el Señor fue sanados por la palabra del Señor, fueron limpios. Sin embargo, dice que solo uno regresó a decirle gracias, Señor, por lo que hiciste conmigo. Y los demás, hermano, mire, fíjese que yo he meditado en estos días, en este tiempo, y digo yo, que Dios nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque y eso casi nos pasa a la mayoría de la cristiandad, que Dios nos sana de alguna forma. Ay, Señor, no me estoy burlando de nada, porque le repito a todos, quizás nos acontece o nos aconteció, ¿verdad? Haz esto por mí, Señor, ayúdame para acá. Y Dios nos ayuda y nos olvidamos. Y lo que vuelvo a repetir, lo que Dios está queriendo es mostrarnos nuestra acción, limpiarnos para poder estar más cerca de Él.
no para alejarnos, hermanos. Sin embargo, eso pareciera que le ocurre a la mayoría de la cristiandad. El Señor le hace un milagro y ¿qué hacen? Siguen lo mismo, ¿verdad? No, Dios nos sana, Dios nos limpia, no para seguir en lo mismo, porque la Biblia se pone un ejemplo de un animalito que vuelve a lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no deberíamos ser así, o no debería ocurrir en nuestra vida muy frecuente. Si una vez lo sucedió, pedirle perdón a Dios y seguir buscando más, porque Él nos limpia para que podamos estar más cerca de Él, porque Él es santo, porque Él es puro, porque nada inmundo va a poder estar delante del Señor, nada sucio va a poder estar delante de Dios. Entonces, si Dios nos limpia de esta lepra, entonces nosotros vamos a poder estar más cerca de Dios, más cerca. ¿Por qué? Porque esta enfermedad o este pecado nos separa de Dios, nos separa, y eso es lo que Dios no quiere. Amén. No solo quiere mostrarnos nuestra condición, sino que lo que nos está separando de Él, que ya no nos separe. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Vamos un poquito más. Dice Levíticos 13:2. Fíjese, aquí habla del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, lustrosa, y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote, a Aarón y a uno de sus hijos los sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote y los hijos sacerdotes. Entonces aquí está diciendo, hermano, que con esta enfermedad que ahora es el pecado, lo podemos ver así como el pecado. Entonces dice que tendría que inspeccionarlo el siervo, el sacerdote de Dios. Y él decidir sí o apartarlo y ver cómo iba prosperando esa mancha. Y ahí se iba a dar cuenta si era lepra o no era lepra. Amén. Entonces fíjese que esto también nos habla hoy de que nosotros tenemos que presentarnos con nuestro pastor, hermano. Él es como sacerdote delante de Dios para nosotros. Él es nuestra cobertura, Él es nuestro quien intercede. La Biblia dice que ellos velan, los sacerdotes velan por nuestras almas, dice. Entonces que nosotros tenemos que hacerle, dice la Biblia, un poco más fácil el servicio que ellos están haciendo de Dios hacia nosotros, un poco más fácil, hermano, pero a veces el orgullo, la rebeldía en nuestro corazón, no, pero ¿cómo voy a hacer callo a él? Pues aquí está en la Biblia, hermano, aquí está en la Biblia, está escrito así. Entonces eso no es un capricho de alguien, no, sino que así está escrito. Y como así está escrito, hermano, la palabra del Señor dice ya en Josué que leemos, que meditemos y que todo lo que hagamos va a prosperar. Entonces si venimos delante del Señor, si algo hemos fallado, pecado, pues aquí habla de un poco de la ministración, ¿verdad? Dice que inspeccionará, sabe que hay cosas en las cuales nos justificamos, y es muy interesante que la lepra se podía detectar, como le dije, en las casas o en la ropa. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros muchas veces decimos, oh, no, esto no es pecado. No, eso no es mancha, está bien. Decimos nosotros. Y por eso es la necesidad o por eso es la importancia de que nosotros vengamos delante de nuestro pastor o del ministro de parte de Dios, y que delegado de parte de Dios, claro, ¿verdad? Para que seamos limpiados, y al ser limpiados, lo que Dios está diciendo, ya ven conmigo, yo quiero tenerte cerca. Amén. Recíbalo en el nombre de Jesús de parte de Dios, esa palabra. Bueno. Entonces seguimos un poquito muy rápido. Dice en Números 12:1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Y eso es lo que le estoy diciendo. Uno se justifica. Uno piensa que el murmurar, aquí está diciendo contra el siervo de Dios, ¿verdad? Habla mucho en el Antiguo Testamento de los que murmuraron, de la murmuración. Pero la murmuración, a veces quizá nosotros decimos, no es murmuración. Eso no murmuré, eso lo dije la realidad. Pero fíjese aquí, usted lea Números capítulo 12 en su casa, porque usted va a entender, hermano. Mire, por ejemplo, mire, aquí viene una murmuración. Mire cómo dice. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita, así se llamaba, o así era más o menos, bueno, así le decían ahí. Entonces lo que le estoy tratando de decir, que Miriam, hermana de Moisés, Aarón, hermano de Moisés,
hablaron, murmuraron de Moisés. Yo no sé, usted imagínese cómo murmuraron ellos. Y ese fue el vehículo, porque usted lea Números 12 y usted se va a dar cuenta de esto que está viendo ahorita aquí en estos versículos nada más. Entonces usted mire, dice Números 12:10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba, Miriam, la que leímos aquí, María, otras versiones, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Esto podemos ver, hermano, que la murmuración, usted lea porque quizá yo me quedo corto en explicarle de la murmuración, y no quizá, ¿verdad? Me quedo corto. Sin embargo, usted lea Números capítulo 12, usted se va a dar cuenta de la murmuración de ellos, y separó el campamento, separó, dice, ¿por qué? Porque pues la sacaron a Miriam hasta que cumpliera lo que tenía que cumplir por esa murmuración. Y le vuelvo a decir, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que presentarnos con el sacerdote? Como dice aquí, dice, cuando un hombre tenga la piel o el cuerpo hinchazón o erupción o mancha lustrosa y se convierte en erupción de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote, al ministro, al siervo de parte de Dios, será traído para que él lo examine. ¿Por qué? Porque le repito, nosotros bien fácil nos justificamos. Por ejemplo, yo no sé, si usted se da cuenta que el murmurar es un vehículo, es como una puerta que atrae la lepra y se le pega al murmurador, pero ¿quién lo mira así? Por eso es que gracias a Dios por este fin de semana, ¿verdad? Todo este fin de semana que nos hablaron del mundo invisible, del mundo que no lo miran los ojos naturales, el cual no le ponemos tanto coco, digo yo, porque como no lo podemos tocar, pues sí, hay espíritus, ahí andan, pero hasta ahí, hermano. Pero gracias a Dios, este fin de semana nos abrieron un poco más los ojos, y aunque ya se nos ha hablado, fíjese, por eso le dije hace un rato, y aunque ya se nos ha hablado de que hay un mundo espiritual, ya hemos aprendido, ya hemos leído, ya hemos escuchado de eso, sin embargo, no le damos la importancia que tiene. ¿Por qué la importancia? Para que logremos nosotros cuidarnos, hermano, porque todo esto es espiritual. La lepra ahora no necesariamente se le ve ahí cuando uno murmura. No, pero en el alma, en el hombre interior, en el que está siendo formado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede qué? ¿Puede qué? Amén. Entonces vamos a seguir. Dice segunda de Samuel 2:3-29. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca brujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Entonces fíjese todo lo que, esta es una maldición, ¿verdad? Un mal dicho, ¿verdad? Mejor lo vamos a saltar porque no quiero meterme por ahí. Dice, entonces él dijo, mire, este versículo y el de Números, el de número 12, para que usted y yo nos demos cuenta. No le estoy diciendo que está leproso, ¿ok? No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir, que nos demos cuenta que esas cosas pueden ser vehículos, pueden ser puertas para que venga esa contaminación, para que venga la lepra. Amén. Y aquí también hay otro ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5:26, también usted lo lee en su casa desde el 5, todo el capítulo, y se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar aquí. Entonces se le dijo, ¿no iba mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? No iba mi corazón contigo, perdón. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, ovejas? Usted se recuerda que le dije en versículos anteriores que cuando el Señor le dijo, vayan, sanen enfermos, limpiad leprosos, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, cuando usted va a leer a su casa, usted en su casa ahorita puede leer, no lo lea ya, cuando terminemos, lee el segundo libro de los Reyes 5:26, usted lo lee, o 5, todo el 5, usted lo lee y se va a dar cuenta que aquí le está hablando Eliseo a su ayuda. Le está hablando Eliseo y le está diciendo, ¿acaso tú crees que yo no me di cuenta? ¿Por qué? Porque Naamán fue a recibir sanidad,
no le voy a hablar más. Usted lea esa historia y se va a dar cuenta de lo que le estoy tratando de hacer ver aquí, nomás porque es rápido, el tiempo se va bien rápido. Entonces, pero usted léalo por favor en su casa para que entienda todo esto. Entonces dice, ¿acaso tú crees que, parafraseando, tú no sabes que yo fui? Le estaba preguntando a Jesse, ¿verdad? ¿Y dónde andabas? ¿Qué pasó? No, andaba ahí, me distraje, pero nada, todo bien. Entonces le dice, ¿acaso tú crees que no iba mi corazón contigo cuando los fuiste persiguiendo? Estoy parafraseando, fuiste persiguiendo. Oh, sí, mi Señor dice que sí quiere lo que le ofreciste, ¿verdad? Entonces fíjese, esto es bien delicado, bien interesante. Por eso le digo, usted en su casa y por el Espíritu Santo, le va a mostrar más de lo que yo le puedo decir ahorita con mis palabras, porque hay un montón ahí que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, que para evitar, hermano, que nosotros nos contaminemos, para evitar que nosotros tengamos esa enfermedad, espiritualmente hablando, que es el pecado, pues, para evitar eso. ¿Por qué? Porque mire, ambicionar, desear cosas que Dios no quiere dar, lo que no le ha dado por alguna razón de otros. Esto es, por eso le digo que es meterse ahí, es no salir ahorita, hermano. Entonces es mucho que hablar ahí, pero yo quiero nomás irlo tocando puntitos y usted lo mire en su casa, amén. Entonces algo muy importantísimo, conocer el tiempo de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios tiene para nosotros, no lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque a veces quizás se nos pueden presentar oportunidades. Oh, no, es que las oportunidades hay que aprovecharlas. Sí, sin embargo hay que saber, porque puede ser una buena oportunidad disfrazada. Y como no estamos tan familiarizados con lo invisible, con lo espiritual que está trabajando, quizás no nos demos cuenta si es esa oportunidad bien disfrazada lo va a bendecir, lo va a acercar a Dios o lo va a alejar de Dios. Porque suele suceder, hermanos, suele suceder. Oh, pues hay que aprovechar las oportunidades porque Dios da las. Sí, amén. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta si esa oportunidad, porque aquí Jesse pues dice, pues ¿qué le pasó a mi amo, a mi jefe, yo no sé cómo lo diría, a mi papá, no sé cómo lo diría él, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Que le estaban ofreciendo y no quiso recibir nada. No, se puso lento. Yo sí voy a recibirlo, pero él no se dio cuenta de lo espiritual, hermano. Y en cambio Eliseo sí. Por eso es que le está diciendo ahí, y por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos. Por muy buena que fuera la oportunidad, nosotros tenemos que, es de parte de Dios. No me va a apartar de Dios, o sí me va a apartar esa buena oportunidad. Entonces, gracias al Dios, gracias Padre, porque nos abre los ojos cada día, hermano, y que el mundo espiritual, lo invisible, es más real de lo que nosotros podemos entender hasta ahora. Hay más, mucho más de lo que hasta aquí hemos entendido, y Dios nos los quiere mostrar, porque eso espiritual, como nos puede juntar más a Dios, también nos puede separar más de Dios, porque eso invisible se mueve de parte de Dios y se mueve de parte de las tinieblas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que discernir por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, preguntarle a Dios, pero verdad que casi no hacemos nosotros eso. Aquí hay, lo agarramos y buena oportunidad, órale, echémosle, pero ¿qué está causando esa buena oportunidad que aprovechamos? Amén. Entonces, por eso le digo, lea segundo libro número 2 en su casa y segundo libro de los Reyes 5, léalo también en su casa y se va a dar cuenta, hermano, de que bien fácil. Porque ahí Jesse, ¿verdad? El ayudante o el siervo de Eliseo vio ahí, no vio, perdón, ahí y se le hizo fácil y usted va a mirar ahí la consecuencia. Amén. Entonces dice segundo libro de Reyes 5:27, por eso nomás saqué dos porque pues hay mucho, ¿verdad? Ahí. Por tanto, la lepra de Naamán
que se le quitó cuando fue hay mucho que hablar ahí, por eso le digo, cuando fue al Jordán a sumergirse, como le había dicho Eliseo, 7 veces salió limpio como la piel de un bebé, dice, ¿verdad? Tan suave, tan delicada, pero se le quitó a él. Pero mire cómo le dice Eliseo a Jesse, le dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre, no solamente a él. Entonces, si nosotros, hermano, si nosotros, perdónenme la expresión, si nosotros la regamos, no solamente nos afecta a nosotros, sino que nos afecta, ¿verdad?, a nuestros descendientes, hasta dice allá, ¿verdad?, la Biblia, 3ª y 4ª generación. Y qué espanto esas cosas, hermano. Entonces, hay mucho, le vuelvo a decir, en este versículo, en este capítulo, el segundo libro de Reyes 5 y número 12, usted lo puede leer en su casa, hermano. Usted lo puede leer y Dios le va a empezar a hablar ahí. ¿Por qué? Porque le repito, no es solo para nosotros. Alguien quizá dirá, no, pues es mi vida, yo solo me metí en problemas. Perdóneme, no. Acarreamos a nuestra familia sin que ellos quieran lo sepan, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas del mundo invisible, de lo espiritual, de aquello que estos ojos naturales no lo miran. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Wow, hay mucho ahí, hermano. ¿Cómo se le puede pegar la lepra a alguien? ¿Verdad? Ahí usted se da cuenta. Lea, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 27, de todo el 5, amén. Miren el 1, 5, 1, por eso le dije que versículos salteados, amén, porque es mucho. Y Naamán, capitán del ejército, el rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria. El Señor, Dios, había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Le estoy sacando, no son sacando, le estoy entresacando versículos para que a ver si así le dan deseo a usted ir a verlo todo. Otra de las cosas que puede traer la lepra es el orgullo. Y el orgullo, por eso le saqué este versículo, pero le repito, usted lee desde el 5 hasta que terminen los versículos. Entonces, el orgullo, muchas veces el orgullo está escondido dentro de nosotros. Y puede ser, no casi seguro, hermano, que dentro de muchos cristianos, ¿no?, por no decir de todos nosotros los cristianos, todavía tenemos yo no sé cuánto de orgullo. Pero hay orgullo. Y porque usted lea esta historia, por favor, porque yo me voy a alargar mucho ahí, no quiero. Ya el tiempo se me acabó. Amén. Pero lea, por favor, Números capítulo 12 y segundo libro de Reyes capítulo 5. Léalo en su casa, por favor. Y el Espíritu Santo, yo estoy ahorita en este momento casi 100% seguro por el Espíritu Santo que Él le va a mostrar un montón de situaciones ahí conforme su corazón, conforme a su necesidad. Y le vuelvo a repetir esto, porque ese es el plan de Dios. Limpiarnos, mostrarnos, perdón, nuestra condición, pero no para quedarnos en la misma situación, sino para que seamos limpios. Vimos, ¿verdad?, que Él tiene el poder y ha delegado, Dios, el poder a sus siervos, a sus ministros, para limpiar, para purificar. ¿Para qué? Porque Dios nos quiere tener cerca. Ese es el asunto de este tema, ese es el punto de este tema ahorita. Amén. Entonces dice que tenemos que darnos cuenta, porque aquí este hombre tenía lepra, porque imagínense, dice que le había dado muchas victorias, y como aquel rey Usías, ¿verdad?, que se sintió grande, el orgullo, hermano. Este hombre también dice valiente y muchas victorias, pero orgulloso, pero leproso. Por el orgullo se volvió así. Y le vuelvo a decir, el orgullo es algo invisible, que se puede hacer visible, pero ahí está escondido. Amén. Mucho que hablar de ahí. Solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada Usías, mientras Jotam, hijo del rey, estaba frente a la casa gobernando el pueblo de la tierra. Bueno, ya vamos a apurar, porque si no, no voy a terminar nada. Ya termino casi. Dice Mateo 1:40, y vino a él un leproso rogándole
Y arrodillándose le dijo, tengo 7 minutos, amén. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Entonces fíjese que el Señor si quiere limpiarnos. Le repito, el leproso, el que tenía esa enfermedad o la lepra, tenía que apartarse, lo excluían. Ese rey Usías excluido del pueblo, ya no podía gobernar, gobernó su hijo. Amén. Pero mire, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Para qué? Para que estemos cerca de Él. Les repito, Dios nos muestra a través de su palabra nuestra condición, no para que nos quedemos en esa situación, sino para que busquemos. Porque el anhelo de Dios es que estemos cerca de Él, como usted y yo, como padres, hermanos. Usted quiere a sus hijos lejos, ¿verdad que no? Los queremos cerca. Así Dios, hermano, así Dios lo que quiere es tenernos cerca para cuidarnos, para mimarnos, Dios, para amarnos, para bendecirnos, para que nos gocemos con Él, para que nos deleitemos en todo lo que Él hace. Pero necesitamos, por eso le digo, ser más conscientes del mundo invisible, del mundo espiritual, y podamos estar, el manchado no va a poder estar delante de Dios, el desobediente no va a poder estar delante de Dios, el mentiroso no va a poder estar delante de Dios, el orgulloso, dice, va un versículo, lo mira de lejos, y lo que Dios quiere es acercarlo. ¿Qué dice ahí? Entonces deja el orgullo, ¿verdad? Ya terminamos, no se preocupe. Fíjese, permíteme un segundito. ¿Qué le dije? Sí. El Señor Jesús dijo, quiero ser limpio porque se quiere preparar a su amada sin ninguna mancha. Él quiere acercarla que esté limpia. Amén. Último ya. Efesios 5:27, este es el plan, este es el propósito. Nos muestra la condición para que Él mismo nos va a dar la solución si se la pedimos. Ahora sí, mire, eso es tremendo, ¿verdad? Si nos muestra nuestra situación y nos quedamos así, ni Dios nos va a obligar, fíjese, ni Dios nos va a obligar. Él de alguna manera nos busca la atención, nos llama la atención para que corramos a la limpieza y anhelemos estar con Él. Pero Él nos muestra, y si nosotros no queremos, no, Señor, después vengo. Está bueno, mijo. Como aquellos 2 hijos, ¿verdad? Uno le dijo, dame mi herencia. Ok, mijo, le dio su herencia y se fue. Sin embargo, el padre estaba esperando, dice. Esperando al hijo pródigo, esperando. Así nosotros, hermanos. Si usted decide decir, no, yo todavía no necesito limpieza. ¿Qué va a hacer alguien, verdad? Nada podemos hacer. La palabra de Dios sí, pero nosotros tenemos que decidir hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Acercarnos a Él. Amén. Dice Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Mire, tan sencillo y tan fácil cuando uno le pide al Señor, hermano, necesitamos ayuda. Necesitamos auxilio. Y después del auxilio, hermano, pedirle al Señor que nos mantenga con un corazón lleno de gratitud. No como aquellos 10 que fueron sanados y que solo uno regresó. Si un tiempo nos sucedió, si de repente nos sucede, entre menos, hermano, entre más vayamos dejando esas cosas que nos suceden, mejor vengamos delante de Dios. Cualquier cosa, pero para eso hay que estar conscientes y ver la realidad del mundo invisible. Amén. Entonces, vamos a orar en esta hora, yo rogándole, usted rogándole al Señor, para que esta su palabra, como le repito, así es, yo creo, su palabra, así es el plan de Dios. No nos muestra nuestra condición, usted y yo estamos enfrente del espejo, la palabra de Dios, y nos muestra nuestra condición. Ahora usted y yo decidimos qué hacer. Decir, sí, Señor, te creo, límpiame, por favor. Y el plan de Dios es tenernos cerca. Por eso dice aquí, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Amén.
Así que usted tiene ya la mesa servida, yo tengo la mesa servida y depende de usted y depende de mí. Comamos, deleitémonos, gocémonos en el Señor porque Él nos ama. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, por lo que haces, Señor, a través de tu palabra que nos muestras nuestra condición. Permítenos, Padre, por favor, el que no, Señor, tomemos a la ligera, sino que al caer tu palabra no solamente en nuestra mente, sino bajar a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Padre, nuestros pies para caminar. Así podamos, Padre, permanecer en ello, Señor, velando en ello, Padre, rogando en ello, Padre, para que seamos, como dice tu palabra, como esa novia bella, como esa novia con esplendor, Padre, pura, sin mancha, ni arruga, ni ninguna cosa que a ti no te agrade, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre. Tú nos hablas en todo tiempo. Tú nos hablas a través de muchas circunstancias, adversidades, cosas buenas. Tú nos hablas, Padre, de mil maneras, de mil formas. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, que tu palabra, Señor, que has preparado hoy, que tienes para hoy, Señor, quede grabada como es una palabra viva, Señor, que nos redarguya, que nos enseña, que nos convenza, Padre, que tú nos amas y que lo que tú anhelas es lo mejor para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos, nos acercamos al trono de tu gracia, dándote gracias, Señor, por todo y creyendo, Señor, que tienes mucho más de lo que nosotros hemos entendido, mucho más de lo que nosotros hemos alcanzado, mucho más de lo que nosotros pudiéramos entender, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, y permítenos, Señor, este fin de semana, Señor, reunirnos, y no solamente este fin de semana, Señor, sino que podamos meditar en tu palabra, presentarnos delante de tu palabra, y que al presentarnos delante de tu palabra, Señor, nos muestre nuestra condición, ya sabiendo que lo que tú anhelas es limpiarnos para poder estar cerca de ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos, a mis hermanos, Señor, a los hijos de mis hermanos, a las hijas de mis hermanas, Padre, de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti necesitados, Padre, necesitados. Concédenos, por favor, Padre, concédenos, Señor, que en nuestro corazón haya la disposición, porque tu palabra dice que tú eres quien pone el querer como el hacer, Padre. Que ese deseo tuyo, Señor, en nuestro corazón, Señor, se lleve a cabo, Señor. Tú anhelas que nosotros estemos cerca de ti, que ese anhelo se cumpla en nuestras vidas, Padre. Nosotros también anhelamos, Señor, estar siempre, cada día más cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto, porque aquí tu palabra dice que tú moriste por eso, Padre, para que podamos estar cerca de ti sin mancha ni arruga. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a mis hermanos, a mis hermanas, a los hijos de mis hermanos, donde quiera que ellos se encuentren. Extiende tu mano, por favor, Padre, y danos ese deseo. Danos ese deseo, que seamos fieles, que podamos mantenernos fieles, perseverando aún en contra de las adversidades, sabiendo que tú no nos abandonarás nunca, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendice, por favor, Señor, a tu pueblo, aquel que trae ofrendas, aquel que ya prepara sus diezmos, aquel que los envía, Padre, aquel que los presenta, Señor, en las reuniones, Señor. Bendice, Padre, bendice a tu pueblo y permítenos siempre hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo, Padre nuestro, que eso a ti te agrada. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Padre, y por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios pues le bendiga.